¿Qué tal? En este video, dándole continuación al módulo de borradores de TBC, veremos la edición de la etiqueta o de las etiquetas de los puntos que están dentro de nuestro plano en TBC. Para esto nos vamos donde dice administración de estilo de etiqueta. En la administración de estilo de etiqueta tenemos para administrar lo que son líneas, puntos y polígonos. Principalmente vamos a trabajar sobre lo que es puntos, pero prácticamente líneas y polígonos es lo mismo. Vamos a crear uno nuevo, estilo nuevo, le vamos a dar un nombre. Bien, ese nombre, ese estilo le vamos a poner mío. Bien, al ponerle mío le seleccionamos una capa para que esté dentro de una capa. Prácticamente dentro de este módulo todo se trabaja en capas. Vamos a poner etiqueta, cerrar. Bien, ya tenemos esto. Vamos al estilo, vamos a utilizar ahí varios estilos por defecto. En este caso vamos a usar un estilo nuevo. En el estilo nuevo tenemos toda la variedad de estilo de letra, tamaño, factor de escala, si está en negrita, cursiva y demás. Vamos a usar un valor importante que es la altura. La altura es el tamaño que se representa en el plano. Puede ser en la hoja milimetrada con respecto al plano o con respecto al objeto. Bien, ya con eso le damos a añadir y vemos el ajuste, que ese es el preview, lo que vemos acá en rosado más o menos, o rojo. Ese point 1, ese es el preview de lo que vamos a ver. Bien, esto que puedo hacer, puedo moverlo, izquierda, centro, derecha, en la posición, ¿ya? Y en elevación puedo ponerlo arriba, 4 espacios, abajo 4 espacios, o en posiciones intermedias o centrado al mismo nivel del punto. ¿Okay? También puedo moverlo manualmente con las flechas como vemos a continuación. Ya con esto verificado, o sea, probado, vamos entonces a proceder a agregarle un símbolo a ese punto o a esa etiqueta que estamos editando. Aquí está el tamaño de la etiqueta en milímetros. Vamos a seleccionar este modelo en particular, le damos a aceptar y le damos a añadir. Y aquí vemos la etiqueta. Podemos ajustar esta etiqueta en posición para que nos quede exactamente ahí al lado donde dice el preview del lo que sería el nombre del punto. Bien, aquí jugamos un poquito para poder colocarle en una posición que sea cómoda para que la persona que lo vea en el plano lo pueda ver lo más legible posible. Bien, si ya lo tenemos ahí, le damos a aceptar y ahora procederemos a aplicarlo, porque ahorita estamos editando el estilo de la etiqueta. Para aplicarlo, vamos a aplicarlo aquí en esta muestra para que puedan ver. Y hacemos zoom, seleccionamos el punto que queremos aplicar a la etiqueta, vemos las propiedades y en las propiedades le damos desactivar la descripción por defecto que tiene el punto. Vamos a cerrar esto con la finalidad de renombrarlo. Bien, ya con esto vamos acá, seleccionamos el punto y vamos acá a puntos. Okay. Cambiamos del estilo de etiqueta estándar al que yo creé mío, encima mío, y seleccionamos el punto que queremos etiquetar. En este caso sería este. Y automáticamente él me cambia el símbolo. Bien, si le hago un zoom out y yo quiero seleccionar todo esto para que todo se convierta, me voy acá en opciones y digo seleccionar todo y él aplica todo el ajuste del perfil mío o el estilo de etiqueta mío a todos los puntos de la nube de puntos. ¿Okay? Quedamos ya con eso ahí aplicado, le damos prácticamente cerrar y ya está aplicado. ¿Okay? Si nos acercamos, todos los puntos van a estar bajo el parámetro que tenemos, pero ahora tenemos un detalle, se ven muchos puntos tan cerca que se ven la descripción y el símbolo montado. Para eso vamos a usar lo que es esta opción que está acá, la línea de dirección. Esto es lo que va a hacer que va a establecer una línea. Hay varios estilos, vamos a seleccionar línea con flecha, bueno, línea sin flecha en este caso, y habilitar etiqueta horizontalmente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo seleccione aquí el punto, ella me va a permitir desplazar esto así, solamente como para poder sacarlo aparte y que me marque el correspondiente punto. Vamos a hacer un par de ejercicios más para que puedan ver cómo sería. Hago clic primero acá donde dice
la etiqueta que quiero editar y luego ajusto a donde la quiero llevar. Hago clic, selecciono y ajusto. Este proceso es repetitivo, no hay mucho que hacer acá. Ok, selecciono y ajusto. Bien, ya con eso ajustado, prácticamente lo que nos queda, antes de continuar, este proceso sí es manual, no hay una automatización que lo aplique en todos, ya que cada punto y cada etiqueta tiene su comportamiento. Bien, ahora nos toca es actualizar lo que hicimos los cambios en el plano. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. Una sería actualizando el mismo plano como tal. Tocamos el recuadro, okay, ahí está. Tocamos el recuadro y actualizamos. Pero ¿qué sucede? En algunos momentos se pierde la información. Entonces toca cargar nuevamente esa sección del plano, que es la que estamos ajustando, en la vista completa. Entonces vamos a eliminarlo y volvemos a crearlo con el sistema de DynaView, que ya lo hemos explicado en videos anteriores de la serie de videos que tenemos con respecto al módulo de borrador. Bien, vamos a cargarlo, lo vamos adelantando ahí, ya quedamos ahí. Ok, vamos a crear y listo. Ahí podemos observar que ya están, incluso con las ediciones que se hicieron de algunos puntos. Ok. Bien, eso sería todo por esta parte del módulo de borradores. Espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta me la pueden dejar en la caja de comentarios. Saludos y gracias por vernos.